mucho. Vale, pero por esa regla de tres no es ético reproducirse como humano, o sea, tener hijos, sino que es más ético adoptar porque hay muchos niños pasándolo mal. Bueno, eso es Aquí estás cayendo al error de lo que decíamos antes. Pones el ejemplo de que la gallina se sienta como el ser humano, pero usas el ser humano, o sea, llevas la ética animal a la ética del ser humano sobre tener o no tener hijos. Al final, cuando dos personas tienen hijos, hay detrás un proceso de elección. O sea, no existe una industria detrás que esté encerrando a personas obligándolas a parir, ¿no? Es lo que yo creo que tienen razón ellas en el sentido de que los animales no tienen esa capacidad de protección. Vale, pero por esa regla de tres no es ético reproducirse como humano, o sea, tener hijos, sino que es más ético adoptar porque hay muchos niños pasándolo mal. Bueno, ese es otro tema, y aquí a nivel personal, pues sí, para mí sí. O sea, ¿te parece egoísta tener hijos? No es que sea egoísta, bueno, sí, depende de muchos contextos. Pero para mí personalmente sí. En este planeta como está, que se está destruyendo, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Pero, o sea, Realmente no me parece moral. ¿te parece? ¿Cómo estará el planeta de aquí 20 o 30 años? No lo sé. ¿Cómo crees que Pero estará? no va bien. Eso lo sabe todo el mundo. No lo sé. Vale, eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de tener hijos es una cosa bastante seria, sobre todo en la situación histórica en la que nos encontramos ahora más. Tal y como dice Fanny, nos estamos cargando muchísimas... no el planeta, porque decir que te estás cargando el planeta es también antropocéntrico, es un error. El ser humano no se está cargando el planeta, pero sí que está provocando cambios a nivel climático y está provocando impactos en la biodiversidad, a nivel de deforestación, consumo de agua, huella ecológica, huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Está provocando unos impactos que van a dejar unas condiciones bastante precarias a las generaciones futuras. Y es un argumento ya válido de por sí. De hecho, conozco a gente que lo utiliza para no tener hijos, que ya tiene bastante peso. O sea, el hecho de decir, mira, no quiero tener hijos porque el mundo que estamos dejando es una mierda y no quiero que pasen por lo mismo que estoy pasando yo, me parece correcto. Pero además considero que el tema de tener hijos conlleva una responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto ni preparado para asumir. Primero, eh, para tener hijos en unas condiciones adecuadas, lo que creo que debería plantearse la gente es si tienes las condiciones económicas como para poder encargarte de tu hijo. Segundo, si tienes tiempo para poder encargarte de tu hijo. Y tercero, si tienes la madurez mental suficiente como para poder encargarte y ser responsable con la vida de esa persona. Porque al final, cuando traes a una persona al mundo, no nos equivoquemos, cuando se trae una persona al mundo no es propiedad del padre o de la madre. Al final es una persona independiente, que tiene sus propias experiencias, que tiene su propio proceso de desarrollo y que al final tiene su propia manera de pensar. Un niño o una niña, cuando se están criando con sus padres, que son sus máximos referentes, los padres son un porcentaje del entorno bastante importante y la influencia de ellos sobre sus hijos o sus hijas es fundamental. Para evitar muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en día y que se han tenido durante muchísimo tiempo con agresiones, con violaciones, con guerras, etcétera, debería a lo mejor plantearse, el problema no está en la educación de la escuela o en la sociedad en sí, que también es parte de la educación del ser humano, sino en cómo y en qué mensajes esos niños reciben desde los primeros meses de su desarrollo. Y eso es un problema gordo. Y es un problema cuyas consecuencias se pagan generación tras generación. ¿Cómo, cómo, Lo que cómo crees creo que es que la estará? gente se tendría que cuestionar por qué se tienen hijos, Total, porque hay muchas cosas que, total, pues, que se tienen por tener, o por total. llenar vacíos, o por tener un legado familiar, muchas cosas, ¿no? Total. Es como que Eso, eso es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que la persona que quiera tener hijos por el hecho de que su objetivo en la vida o su finalidad o que tiene un verdadero interés y un verdadero cariño y una verdadera vocación por la maternidad o la paternidad los tenga y que le dé la mejor educación y la mejor vida a esa persona. Pero también existen casos, y no son poco comunes, de personas que tienen hijos porque es lo que toca, porque les meten presión social, que la presión social, sobre todo sobre las mujeres, es bastante gorda con el tema de tener hijos, por arreglar la relación. Tenemos un hijo para ver si lo arreglamos, eso es carne de trauma, pero vamos, o sea, pero absolutamente. Y lo que dice ella, para llenar un vacío. Yo entiendo que hay personas que se sienten solas en el mundo, hay mucha soledad por desgracia, pero no creo que la solución sea tener un hijo, porque al final esa persona tiene que... no sé, me parece una locura, la verdad.